Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la reglamentación en materia aduanera. Y para esta clase es muy importante aclarar el tema de que existen dos leyes que fundamentalmente van a estar viendo el tema de la reglamentación aduanera. Una de ellas es el tema del reglamento de la ley aduanera y por otro lado el tema de la ley aduanera. En el caso del día de hoy, vamos a estar en las dos, sobre todo por el tema de la entrada y salida y control de las mercancías. Entonces vamos a estar viendo, pues básicamente, esta cuestión que implica el estar regulando el tema de la entrada y salida de mercancías. Y aunado a eso, al tema de la ley, también hay otra ley que tiene en este caso, que es la ley del impuesto eh, sobre importaciones y exportaciones. Esta es una ley de alguna manera todas las mercancías en base a su código, pues va a estar en pocas palabras reglamentándose. Y en ese sentido, pues esta ley general de impuestos y exportaciones también va a estar en coordinación del tema de la ley aduanera. Entonces, como podrán darse cuenta, en realidad lo que estamos teniendo son tres tipos de leyes que vamos a estar revisando el día de hoy: el tema del reglamento, el tema de la ley aduanera, a partir de la aduana, y bueno, básicamente cómo van a estar regulando estas mercancías. Y bueno, es muy importante recordar que bueno, el tema de la ley aduanera, podrán darse cuenta, pues obedece a varias leyes. No estamos hablando de una sola, estamos hablando pues, básicamente de, de una gran mayoría, y que bueno, la materia aduanera pues implica estar regulando pues varias legislaciones, varias leyes que van a estar pues observando y reglamentando el tema de las aduanas. Vamos a los depósitos en la aduana. Bueno, toda mercancía que viaja del extranjero a territorio nacional, por consecuencia, pues tiene que ver con una cuestión que implica, entre otras cosas, el poder establecer un régimen en base a un depósito, de aduanas. Es decir, debe de existir un lugar donde las mercancías, pues al final de cuentas, tienen que estar llegando. Y en este sentido, lo que vamos a estar viendo es que el artículo 23 en adelante empieza a regular lugares en específico en donde se depositarán las mercancías. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Fíjense, artículo 23. Las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. Entonces, ya tenemos el primer parte. ¿En dónde quedan las mercancías que van a estar pues, cruzando fronteras y van a estar llevando o van a estar llegando al tema de las aduanas? En los recintos fiscales o fiscalizados. Allí es donde tendremos, entre otras palabras, el tema de nuestros comportamientos en materia aduanal. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que vamos a estar teniendo es que estos recintos van a ser autorizados pues por el propio Servicio de Administración Tributaria. Ahora vamos a ver un poquito más de ellos. Fíjense, las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas y radioactivas solo podrán descargarse o quedar en depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para extraerse del mismo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Y aquí ya te establece qué requisitos se necesita para el tema de las aduanas. Por ejemplo, que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes y que el recinto cuente, fíjense, que el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje por condiciones de seguridad. Y esto implica lo siguiente: bueno, ustedes sabrán que el tema del armamento y el tema de los explosivos es un tema extremadamente delicado. Por no decir otra cosa, es un tema extremadamente delicado. Y al mismo tiempo que es extremadamente delicado, ¿no? Pues por consecuencia también vamos a estar teniendo que aquella oficina o aquel lugar en donde se encuentren las mercancías, pues también deben de contar con
con lugares apropiados para poder, pues, tener este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque un material explosivo en base a diferentes situaciones, pues es altamente flamable y por consecuencia, pues puede terminar en una completa catástrofe. O sea, no estamos hablando de algo, pues de algo sencillo en realidad, ¿no? Sino estamos hablando de algo que conlleva pues mucha responsabilidad y es por eso que en este caso, si bien es cierto, están los depósitos, también es cierto que estos depósitos, pues en teoría, pues deben de contar con las medidas necesarias para pues resguardar este tipo al final de cuentas de mercancías. Si tenemos lo siguiente, radioactivas o radiológicas quedan en el depósito ante ante las aduanas y los recintos fiscales autorizados, ¿no? Bueno, fíjense, los pasajeros internacionales en tránsito que ingresen al territorio nacional por vía aérea o terrestre podrán dejar sus mercancías en depósito de la aduana, aun y cuando no se vayan a destino regional, que esto es básicamente con el tema de los pasajeros, ¿no? Es decir, que tú decidas viajar al extranjero, que decidas de alguna manera establecer algún tipo de tránsito por estas fechas o porque ya tenías un viaje programado. Bueno, ¿qué es lo que sucede en pues en estos casos? Pues lo que va a estar sucediendo eh, en teoría es que podremos decir que de alguna manera estos flujos, ¿no? Estos flujos de personas, pues implican también un control. Ahora, ¿por qué en el tema de las mercancías? Porque se quiera o no, las mercancías son revisadas, es decir, a veces los cargamanos, estos equipajes que de alguna manera pudieran resultar inofensivos, pues sí implican de alguna manera eh, algo, algo de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Porque pues de alguna forma pues también tiene que estarse velando, ¿no? En este sentido, por el tema por el tema de los contenidos, ¿no? O sea, siempre se tiene que estar resguardando en todo momento qué es lo que se tiene y qué es lo que no. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque también ustedes recordarán que en clases pasadas habíamos establecido que los sistemas de rayos X son muy importantes para poder verificar qué tipo de mercancías van a estar trasladándose dentro del territorio nacional. Ahora, fíjense, las personas que hayan obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías en depósito ante la tendrán las obligaciones que a continuación se mencionan, además de las señaladas en la concesión o autorización respectiva. Este régimen que ustedes están visualizando en este momento solamente va a aplicar para aquellas personas que hayan tenido el permiso de depósito aduanero. En pocas palabras, que tu bodega o que tu lugar que pertenece a tu propiedad, pues al final de cuentas tenga la oportunidad, ¿cómo explicarlo? Tenga la necesidad, pues por así decirlo, de establecer eh, un, eh, un lugar en el cual llevarás a cabo el almacenaje de mercancías y obviamente este almacenaje lo puede conocer el Servicio de Administración Tributaria. En este caso, pues, ¿qué quiere decir? Que estos almacenes son autorizados, es decir, son autorizados por Servicio de Administración Tributaria. En pocas palabras, las concesiones de depósitos aduaneros pueden ser dadas a particulares. No necesariamente estamos hablando de que el gobierno tiene que tener estas bodegas. Obviamente es lo más ideal, pero de alguna forma es es tanta es tanta la capacidad de entrada y salida de mercancías que es forzosamente necesario que el Estado, ¿no? Se apoye de particulares para que
pues estos puedan ejercer o puedan tener también un depósito aduanero. Entonces, como podrán darse cuenta, es algo bastante amplio en ese sentido. Ahora, vamos a ver esta parte. Primero, ¿qué es lo que tienen como obligación? Recibir y almacenar y custodiar las mercancías que les envíe la aduana. Permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de autoridad competente supervise las labores del almacén. Aplicar a los almacenes las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar el cumplimiento de las disposiciones. Entonces, pues básicamente vean, estamos hablando de un control estricto en esos almacenes. Mantener los instrumentos de seguridad puestos por las autoridades aduaneras en departamentos del almacén o en los bultos almacenados, ¿no? Que en este caso es cuestión de incendios, cuestiones de salubridad, de calidad, bueno, ya pueden darse ahí muchas situaciones, incluso cuestiones de conservación para aquellos productos pues, que provienen obviamente del extranjero y que, bueno, son íntimamente grandes y amplios, ¿no? Entonces ellos también tienen que, pues también tienen que estarse resguardando. Fíjense, devolver contenedores en los que se encontraban mercancías que hubieran causado abandono a favor del fisco federal a sus propietarios o arrendatarios sin que pueda exigirse pago alguno por consejo de almacenaje o de dichos contenedores. Esto, pues, quiere decir que hay mercancías que de alguna manera pues son olvidadas, es decir, ya nunca los exportadores o importadores las llegan a recoger. ¿Y qué pasa con todo ese tipo de mercancías? Bueno, lo que va a estar pasando, lo que va a estar sucediendo, es que esas mercancías van a pasar a favor del fisco y el fisco al final de cuentas se las adjudica y no paga ni un centavo por esas mercancías olvidadas. Obviamente, depende mucho del tipo de mercancía, porque pues estamos hablando de diferentes tipos de mercancía. Y creo que el mejor ejemplo para poder darse cuenta de cuántos tipos de mercancía podemos tener, como poder darse cuenta en esta normativa, que es una ley de más de 654 hojas, empieza a explicar el tema de las mercancías. Obviamente dice productos de cuestión animal, y bueno, vean es que se han enseñado más de 754 las diferentes tipos que existen y que pueden darse alrededor del mundo. Entonces, pues es una versión muy amplia. Entonces, en este caso, depende mucho del tipo de mercancía, cómo es que se pueden dar estas, pues estas aclaraciones. Ahora vamos a ver esta parte, fíjense. Mantener instrumentos de seguridad, devolver los contenidos en los que se encontraban las mercancías que hubieran causado abandono a favor del fisco, entregar las mercancías embarcadas o que hayan pasado a ser propiedad del fisco federal y que se encuentren bajo su custodia, previa autorización y de la autoridad o a solicitud de la misma dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la autorización o solicitud respectiva, entregar las mercancías que tengan almacenadas una vez que constaten que los datos del pedimento proporcionado coincidan con los datos contenidos en el sistema electrónico aduanero, en el que aparezca además la consignación del pago de contribuciones, en su caso las cuotas compensatorias, tratándose de operaciones amparadas en pedimientos consolidados. La constatación se realizará considerando los contenidos en el aviso consolidado proporcionado con los contenidos en el sistema electrónico aduanero, en el que aparezca el número del pedimento, es decir, básicamente todo el registro. Y en un segundo supuesto, pues dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras cuando de la constatación de los datos asentados en los pedimentos o en el aviso consolidado a que se refiere la fracción anterior, detecten que el pago no fue efectuado o en los datos que no coinciden. En este caso, retendrán el pedimento y los documentos que les hubieran sido presentados para retirar la mercancía, que pues básicamente tiene este impuesto, ¿no? Este pago de impuestos que depende de mercancía, el tipo de porcentaje que se va a estar estableciendo, también diferencia de la unidad de medida que pueden tener en ese sentido. Ahora vamos a ver esta parte, fíjense. Si las mercancías en depósito ante la DANA se destruyen por accidente, la obligación fiscal se extinguirá, salvo que en los casos destinen algún régimen aduanero, ¿no? El fisco responderá por el valor de las mercancías que depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras se extravíen, destruyan o queden inutilizables por causas imputables a las autoridades aduaneras, así como los créditos fiscales pagados en relación a las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que si tú eres un importador o un exportador, ¿qué sucede con tu mercancía cuando llega a la aduana? Entonces, a lo mejor por cuando llega a la aduana, pues es recibida con un maltrato. Y dentro de ese maltrato, pues tiene consecuencias, ¿no? Es decir, tu mercancía a lo mejor se destruye, sufre algún tipo ¿cómo explicarlo?
de, de desperfecto. Y bueno, de alguna manera, eh, esto implica que básicamente quien te va a responder por el tema de las aduanas, pues va a tener una situación en donde tendremos um, un, una situación en donde pues obviamente el seguro, ¿no? En caso de que no tengas seguro por el tema del tráfico de mercancías, el fisco es quien te pagará el valor de esa mercancía o de ese desperfecto. Entonces, es por eso que los recintos fiscales deben de contar con muchas reglamentaciones, sobre todo para preservar el estado de mercancías. Obviamente, si estas mercancías se conservan en el estado perfecto, pues obviamente vas a tener que pagar una cantidad por mantener esa mercancía en ese depósito. Pero, ¿qué sucede si sufre un desperfecto? Bueno, entonces el almacén es quien te pagará a ti a favor de, o mejor dicho, con intermediación del fisco por los desperfectos que tengan tus mercancías. Fíjense, el propietario de las mercancías extraviadas en un recinto fiscal podrá solicitar a la Secretaría, dentro del plazo de 2 años, el pago del valor que tenían las mismas al momento de su depósito ante la aduana. Para tal efecto, acreditará que el momento del extravío de dichas mercancías se encontraban en el recinto fiscal y bajo custodia de las autoridades aduaneras, así como el importe de su valor. De ser procedente la solicitud, el fisco federal pagará el valor de las mercancías extraviadas. Entonces, ahí viene esa parte, ¿no? Es decir, si se extravían o se pierden las mercancías, porque, bueno, también resulta complejo el poder tener un estricto control de las aduanas. Como vimos en clases pasadas, y de hecho puse unos videos, las aduanas son muy grandes, ¿no? Es decir, tienen contenedores enormes de cosas, que bueno, no solamente estamos hablando de los contenedores, eh, sino que de alguna manera, pues esto implica, entre otras cosas, que el Estado debe de tener una obligación del manejo de las mercancías, ¿no? Es decir, debe de existir un estricto control de qué entra, qué sale y cuál es el fin que se le va a dar al final de cuentas a esta mercancía. Es algo muy primordial en este sentido. Fíjense, se considera que una mercancía se ha extraviado cuando transcurridos 5 días a partir de la fecha en que se haya pedido para examen, entrega, reconocimiento o cualquier otro propósito, no se ha presentado por el personal encargado de su custodia. A partir de la fecha en que la mercancía se considera extraviada, cesarán los cargos por los servicios de manejo, almacenaje y custodia hasta la fecha en que se encuentre. La mercancía se considerará perdida transcurridos 30 días a partir de la fecha en que se haga, aunque se haya hecho como extraviada. Entonces, pues básicamente, 30 días pueden mantenerse en los almacenes. Si superan esos 30 días, pues ya se puede considerar como una mercancía extraviada. Cuando la pérdida o extravío se origine por caso fortuito o fuerza mayor, los depositarios no serán responsables. Que en este caso es un temblor, un tsunami, algo, a lo mejor incluso un huracán, es decir, fenómenos naturales que están fuera del alcance del hombre, ¿no? Porque estos fenómenos pues también afectan, se quiera o no, esta, esta, eh, esta actividad económica. Bueno, muchos de los puertos y la mayoría de las aduanas están en los puertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cualquier golpe de por ejemplo, un huracán, una tormenta, o un temblor o un tsunami, pues obviamente estas instalaciones pues, van a quedar completamente devastadas o con algunos daños severos. Entonces, en este caso, bueno, te excluye de responsabilidad. Si existe un problema de, eh, por un tema eh, por un tema de caso fortuito, es decir, un temblor, algo que de alguna manera vulnere el principio y el derecho de las propiedades. Bueno, en esos casos, pues sí, quiera o no, se va a tener forzosamente que detener esa actividad. Vean,
Causarán abandono en favor del fisco federal las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana en los siguientes casos, y tenemos lo siguiente: expresamente cuando los interesados así lo manifiesten por escrito, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte, ¿no? Existe abandono a favor del fisco federal en mercancías cuando se encuentren en los siguientes casos, cuando sean interesados que lo manifiesten por escrito, ¿no? Es decir, ya, olvido las mercancías. Tácitamente cuando no sean retiradas dentro de los plazos que a continuación se indican. 3 meses tratándose de exportación. Entonces, si vas a dirigir tu mercancía hacia otro país, tienes 3 meses. Si en esos 3 meses, pues en pocas palabras, no llevas a cabo tu tramitación, pues bueno, vas a tener consecuencias importantes, ¿no? 3 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas, corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos. 2 meses en los demás casos, ¿no? Ya el término genérico. Los plazos a que se refiere la fracción segunda del artículo 10 se computarán a partir del día siguiente en aquel que las mercancías ingresen. En pocas palabras, en tu término, para que se puedan dar esos plazos, pues empieza a partir del día siguiente en que tú tengas el depósito de mercancías en esos lugares. Fíjense, el equipo especial que las embarcaciones utilicen para facilitar las maniobras de carga y descarga y que dejen en tierra causarán abandono 3 meses después del día siguiente en aquel que dichas embarcaciones hayan salido en el puerto. Durante este lapso, este equipo podrá permanecer en el puerto sin el pago de los impuestos de comercio exterior, utilizando ya otras embarcaciones de la empresa portadora que lo haya dejado en el puerto. Entonces, aquí ya prácticamente estamos hablando de los abandonos, ¿no? Estos abandonos que de alguna forma pues también pueden resultar, pues pueden resultar importantes en base a una situación que implica, pues entre otras cosas, que como tal, pues dichas mercancías no sean recogidas, ¿no? Es decir, que ya empezamos a tener un síndrome de, un síndrome de, un síndrome de dejar mercancías, pues ya literalmente a la deriva, ¿no? El que tiene que ver con el no pagar impuestos y bueno, prácticamente esta situación que implica una situación pues bastante grave, ¿no? Ya cuando pues, ya hay mercancías que se abandonan y en este caso el Servicio de Administración Tributaria toma el control de estas, y esto me parece fundamental, porque toma el control de estas, eh, e implica, ¿no? Entre otras cosas, que, que básicamente estemos en el entendido de que muchas de las cosas que se abandonan, pues obviamente el fisco las puede rematar con posterioridad. Obviamente, si las estás dejando a tu favor, si las estás dejando a través de este uso de mercancías, pues eso implicaría que de alguna manera tengamos, ¿no? Cierta, pues cierta actividad para el propio Estado para sacar provecho. Al final de cuentas, pues si están en estos depósitos, pues tienen que ser vendidas esas mercancías, ¿no? Es decir, pueden terminarse por echar a perder, pueden tener caducidad, bueno, pueden ser productos perecederos, entonces pues también el fisco no puede poner mayores porque pues tienen que moverse, ¿no? Entonces, como podrán darse cuenta, es un amplio efecto que implica pues el abasto de mercancías. Ahora vámonos al reglamento que ya tiene que ver con la entrada y salida de las mercancías, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que
establecer estos sistemas de control. Primero, son lugares autorizados para realizar la entrada a territorio nacional, la salida del mismo de mercancías, las aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces fronterizos autorizados, puertos y terminales ferroviarios que cuenten con los servicios aduanales, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son los servicios que van a mantener las aduanas? Primero, el tema de las maniobras, es decir, tener toda una infraestructura amplia que implique tener este sistema de maniobras. Es muy importante que se tenga el mecanismo importante que implica toda una especie de infraestructura en máquinas, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes vieron cuando vimos el tema de las aduanas, por ejemplo, las grúas, ¿no? Estas grúas que de alguna manera pues implica una de las situaciones en donde pues tengamos un movimiento al final de cuentas, que son en donde con mayor proporción se logran dar este tráfico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, tiene que haber toda una infraestructura, incluso temas sanitarios, temas incluso de control de sustancias, es decir, es una infraestructura enorme, ¿no? Muy grande. El tráfico marítimo y fluvial, muelles, atracaderos, sitios de carga y descarga de mercancías, el tráfico terrestre implican almacenes, plazuelas, vías férreas y demás lugares que la autoridad aduanera señale, el tráfico aéreo, los aeropuertos declarados como internacionales como autoridad competente, y bueno, básicamente todo un tema que implica una logística importante ante esta situación, ¿no? Tratándose de casos fortuitos, fuerza mayor, a causa debidamente justificada, las autoridades aduaneras podrán habilitar por el tiempo que duren las citadas circunstancias lugares de entrada y salida y maneras de distintos a los lugares a los señalados, los cuales serán del conocimiento a las demás autoridades competentes y a los interesados. Para efectos, ¿no? Del artículo 10 de la ley, son días y horas hábiles para la entrada al país o salida del mismo de mercancías, medios de transporte, los que establezca la Secretaría tratándose de tráfico aéreo, serán los que establezcan las autoridades competentes. Esta prevención es aplicable al tráfico aéreo nacional respecto de aeronaves que salgan a la franja o región fronteriza. En los tráficos marítimo o aéreo, las mercancías destinadas a entrar por una aduana podrán hacerlo por otra, con la misma documentación de origen. Cuando la del destino haya sido clausurada o se encuentre imposibilitada para recibir la carga por cualquier circunstancia pues indebidamente justificada, existe un caso fortuito mayor, el portador o el consignatario de mercancías en tráfico marítimo solicite descargar y despachar a otro puerto distinto al señalado como destino, de formalidad con lo dispuesto en el artículo 19, el despacho de materia aduanera, es decir, existen muchas reglamentaciones por medio del cual vamos a empezar a tener el tema del tráfico. Ahora, fíjense, en salida de mercancías con medios de transporte, ¿por dónde entran las mercancías? En un tráfico marítimo. Puede ser, se entiende por tráfico marítimo el transporte de mercancías que llegan al país y que se remitan del extranjero, ¿no? Navegación de puerto nacional y a otro extranjero y viceversa. Se entiende por tráfico cabotaje, el transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos del país situados en el mismo litoral. Y se entiende por tráfico mixto cuando una embarcación simultáneamente realiza a la de una altura el cabotaje y de las mercancías que transporta. El transporte de mercancías o la navegación entre puntos de la costa nacional situados en distinto litoral o en el mismo si se hace una escala en el aeropuerto extranjero. La agente naviero consignatario general o de buques o de las representantes de los navieros mexicanos podrán realizar los trámites ante la autoridad aduanera que correspondan a los capitales, siempre y cuando se lleguen solidariamente a estos. Cuando la embarcación carezca de agente naviero consignatario general o de buques en el puerto, se tendrá como tal a su capitán, a la persona que se consigne, la cual, de aceptar dicho encargo, lo hará constantemente y solo podrá renunciarlo después de concluir los trámites del despacho de mercancías, que sean a consecuencia directa del arribo y que antes se inicie cualquier trámite relativo a la maniobra, carga o salida o lastre de la propia embarcación. El capitán de la embarcación que reciba el extranjero carga de pasajeros o más para transportarlos al país, presentará a la autoridad general el siguiente
Si estás bien, aquí viene algo bien importante. ¿Qué documentos necesitas presentar en la aduana para acreditar una mercancía? Y en esto hay que poner mucha atención porque normalmente, ¿no? Normalmente cuando estamos viendo este tipo de procedimientos, mediante este tipo de procedimientos, lo que vamos a estar teniendo, vamos a estar teniendo una reglamentación muy, pero muy estricta, demasiado estricta para ser sinceros. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Bueno, vamos a estar teniendo una, una, una parte que implique pues el demostrar el origen, la adquisición y obviamente la transportación de este tipo de mercancías. Fíjense, ¿qué documentos? Manifiesto para cada uno de los puertos mexicanos a la que la carga venga destinada, ¿no? Es decir, ya el lugar en donde se van a concentrar estas mercancías. Dos, lista por cada puerto de los pasajeros que conduzcan, expresando la cantidad y la clase de bultos que constituyan el equipaje de cada uno, con excepción de los de mano. Es decir, tienes que dar una lista perfectamente pormenorizada. Lista de la tripulación y declaración de sus mercancías por cada puerto y relación por cada puerto de los bultos que contengan mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes o radioactivas en su caso. Los errores, y aquí vienen ya las advertencias, de acuerdo al 14. Los errores o deficiencias en los manifiestos se subsanarán dentro de las 24 horas siguientes al desembarque de las mercancías, por medio de notas bajo firma del capitán, del agente naviero, consignatario general o de buques o del representante de los navieros mexicanos, puestas al final de cada documento. Antes de salir una embarcación en tráfico de altura, su capitán o agente naviero, secretario general o de buques deberá presentar un manifiesto que comprenda la carga que haya tomado en el puerto destinado al extranjero, el cual, en caso de contener errores, podrá corregirse mediante modificación representada antes de zarpar. Para efectos de este artículo, la copia del manifiesto se entregará al capitán para que ampare la carga. El capitán de la embarcación procedente del extranjero que arribe al astro un puerto nacional formulará una declaración bajo protesta de decir verdad en la que exprese que no trae mercancías de procedencia extranjera. Son obligaciones de los capitanes de las embarcaciones mientras permanezcan en el puerto. Uno, mostrar a la autoridad aduanera los documentos de la embarcación donde se efectúa o puede efectuarse la venta de mercancías, incluyendo los camarotes de la tripulación. Acatar y hacer cumplir a los miembros de la tripulación las disposiciones que dicten las autoridades aduaneras en relación con la embarcación y sus operaciones. Atender y ordenar a los tripulantes que acudan al llamado que les hagan las autoridades aduaneras para las diligencias administrativas, ¿no? Entonces, en tus pocas palabras, tienes que tener una reglamentación bastante estricta en este sentido. Y bueno, en este sentido podremos decir que de alguna forma vamos a estar teniendo una, una situación de estricto control de todo lo que entra y todo lo que sale de estos lugares. Entonces es muy importante el poder tener muy en cuenta los depósitos y sobre
depósitos y el tema del tráfico. En este caso, pues bueno, una reglamentación estricta. ¿Qué pasa con el tráfico aéreo, no? Fíjense, en el caso de las aeronaves que conduzcan pasajeros y equipajes, podrán efectuarse el tráfico aéreo internacional durante horas inhábiles, cuando oportunamente las autoridades competentes notifican a la autoridad aduanera la hora en que se efectuará el aterrizaje o despegue correspondiente. Las autoridades de la aeronáutica de los aeropuertos internacionales del país notificarán oportunamente a las autoridades aduaneras respecto de los vuelos del mismo carácter y no autorizarán el despegue de las aeronaves a las que no se les haya practicado la vista de la inspección aduanera de salida. Las aeronaves con destino al interior del país que salgan de la franja o región fronteriza, así como las mercancías y equipajes que transporten, serán sometidos al mecanismo de selección aleatoria por la autoridad aduanera. El tráfico fluvial. La entrada al país o la salida del mismo de mercancías podrá efectuarse mediante embarcaciones de tráfico fluvial cuando así lo autorice previamente la Secretaría, siendo aplicable al mismo en lo conducente las disposiciones de tráfico marítimo. Cuando se pretenda introducir al país o extraer del mismo mercancías empleando las corrientes fluviales como medio de conducción, deberá obtenerse previamente la autorización a que se refiere el artículo 31 del reglamento. Vía postal, ¿no? Que es otra forma también de transportar mercancías. Cuando por la vía postal se introduzcan o se extraigan del mismo las mercancías cuya importación o exportación esté prohibida, al Servicio Postal Mexicano informará de dichas circunstancias a la autoridad aduanera para que ésta proceda conforme a las disposiciones legales aplicables. En los casos de retorno al extranjero, conforme a la fracción séptima del artículo 21 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, se remitirá a la autoridad aduanera la información relativa a retornos mediante medios magnéticos o electrónicos que fije la Secretaría. Los bultos envíos postales de exportación que sean devueltos al país de las oficinas postales del extranjero serán presentados por las oficinas postales a cambio de las autoridades aduaneras para que los identifiquen. Es decir, básicamente se tiene que hacer un inventario de absolutamente todo lo que va a estar reglamentándose en ese sentido. Debe de existir un sentido muy estricto pues de las cosas en realidad, o sea, no vamos no vamos a establecer o a esclarecer eh, un sistema eh, en donde no se logre generar estos inventarios, ¿no? Los inventarios son muy importantes y es por eso que de alguna manera, pues aún a pesar de que se sean servicios postales, pues tienen que identificarse. De conducción, ¿no? Quienes pretendan introducir mercancías en territorio nacional o extraerlas del mismo por tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas deberán obtener autorización previa de la Secretaría. Fíjense, entonces, fíjate, a pesar de que sean cables, por ejemplo, de casos de energía eléctrica, no ductos, y bueno, ya implica, por ejemplo, la introducción de crudos de sistemas petroleros, aunque no lo crean, hay algunas gasolineras hoy en México derivado de la reforma energética que ya literalmente hacen servicios de transportación a través de ductos, ya no están en el servicio tradicional como pues comúnmente lo concebíamos, es decir, eh, eh, en el sentido de que pues todo está completamente reglamentado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en este caso, bueno, no importa que no pases por el tema de las aduanas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estos casos vas a tratar de transportar mercancías por otros medios que no son los tradicionales, por medios literalmente que implican el poder estar estableciendo regímenes en donde se tengan la oportuna y sana convicción de que pues puedes transportar mercancías sin importar el tema de aduanero, pero también tienes que pagar derechos. Ahora, fíjense, la autorización en su cargo que se otorgue comprenderá la clase de mercancías y el medio de conducción empleado para la importación y exportación de que se trate, el lugar o lugares en que se ubicará la entrada al país o salida del mismo de las mercancías, o en su caso, la conexión de otros medios de transporte, los tipos de medidores o los sistemas de medición de las mercancías deberán instalarse. El plazo de vigencia de la autorización a la que se estará condicionada, a que se refieren las importaciones y exportaciones, se efectúan en conformidad con la misma. La vigilancia e inspección aduanera se hará.
Ahora, viene otro apartado que es el tema de la carga y descarga de transbordo. Y aquí, pues básicamente vamos a tener un tema de qué es lo que sucede con los regímenes ya en el tema de mercancías. ¿Qué va a pasar con el tema del despacho? ¿Qué va a pasar con la carga y descarga de mercancías? Pues que ya literalmente implica ver el tema de importación y exportación, es decir, ya estamos hablando de una reglamentación completamente estricta en donde tendremos pues una regulación un poco más un poco más más reglamentada. ¿Por qué? Porque aquí sí ya vamos a tener un tráfico importante, el tema de la carga, el tema de la descarga en el tema del transporte. Y hablar acerca de la carga, de la descarga en el transbordo, pues es muy importante. Vamos a ver primero el tema de la ley aduanera. Fíjense, para efectos de esta ley se y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea por los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o contenedores en las importaciones y en los remitentes de las exportaciones. Así como los agentes aduanales o agencias aduanales empleados en el sistema electrónico aduanero, el Servicio de Administración Tributaria, establecerá mediante reglas lo procedente en los casos de contingencias en el sistema electrónico aduanero derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas al régimen aduanero están obligadas a transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero el documento electrónico, un pedimento con información referente a las citadas mercancías en los términos y condiciones que establece el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación. Dicho pedimento se presenta ante la autoridad aduanera un depósito tecnológico y un medio electrónico junto con las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. El dispositivo o medio deberá contar con los elementos técnicos que permitan la lectura de la información contenida en el mismo, incluyendo la relativa de los pedimentos, que se deba proporcionar una impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras. Lo anterior en los términos y condiciones del Servicio de Administración Tributaria, que establezca mediante reglas. En los pedimentos en los que se aparezca la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación, el código general por el sistema electrónico aduanero, serán transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación, ya sea del importador, exportador, agente aduanal, agencia aduanal u otros mandatarios autorizados. El empleo de la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación que corresponda a cada uno de los importadores y exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales o mandatarios, producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. Esto es algo muy importante. En el tema aduanero ya vamos a estar ya con temas digitalizables. Y aquí me quiero referir con esto. Ya no vamos a tener una reglamentación donde forzosamente, y digo forzosamente, estemos yendo a tener que firmar a tener que firmar eh, de manera tradicional el tema el tema de el tema de las el tema de las el tema de las el tema de las aduanas. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Es decir, ya no vamos a ir a la firma básica como comúnmente nosotros la comprendemos, ¿no? Esta firma que implica de alguna manera cierta, ¿cómo explicarlo? Eh, cierta reglamentación que implica la firma autógrafa. Aquí ya no vamos a estar hablando acerca de eso. Ya vamos a estar literalmente hablando
de que vamos a tener la oportunidad, fíjense, la oportunidad de tener, entre otras cosas, ya esta especie de password. Ustedes sabrán que la firma digital ya no es autógrafa, sino que ya es una especie de contraseña por medio de la cual tú vas a estar realizando las autorizaciones correspondientes de los diferentes actos que se tengan en materia, en materia de análisis. Es decir, los trámites ya no los vas a realizar con la firma tradicional, sino que ya simplemente estableces un password y ese password te dará la oportunidad de generar pues ciertas determinaciones. Entonces, en ese efecto hay que tener mucho cuidado. La firma hoy es prácticamente tu sello invaluable para poder estar realizando acciones de manera, pues de manera y eso implica indispensable eh, más por así llamarlos, más mejores en temas históricos, es decir, es muchísimo más rastreable la información en estos sistemas. Pero bueno, hasta la clase nos estaremos viendo la próxima semana. Por parte